Hoy quiero hablar sobre la manifestación y el silencio, porque hace unos días estaba meditando y estaba en modo manifestación, como dije en el video anterior. Mi vida está dando unos cambios enormes, entonces la idea principal era meditar, ¿no? Pero inevitablemente comencé también a, a manifestar o a proyectar. eh, Intentando visualizar o sí proyectar qué es lo que quiero manifestar en mi vida. Y en medio de la meditación y de toda esta visualización que estaba haciendo, em, me llegó un mensaje de mis guías que me dijeron: no necesitas estar proyectando para manifestar. En silencio también creas. Y eso me hizo parar y pensar también, porque pasamos mucho tiempo, o es lo que nos han enseñado también, que para manifestar haces afirmaciones, visualizaciones, tableros de visión, escribes una lista de deseos y olvidamos también algo fundamental, y es que la creación también ocurre en el silencio, en la quietud, en el ser. Y hoy quiero explorar eso, porque creo que la mayoría de nosotros hemos malinterpretado cómo funciona la manifestación. La cultura de la manifestación nos dice: tienes que hacer algo, visualizar todos los días, repetir afirmaciones, sentir como si ya lo tienes y proyectar toda esa energía al universo. El problema es que, mm, bueno, problema, el malentendido es que, bueno, esas prácticas son útiles y yo lo he hecho también. Y sí que pueden ayudarlo a uno a alinearse con lo que realmente quiere o ayudarte a cambiar tu mentalidad. Pero también cuando se pueden convertir en algo forzado y cuando eso pasa se vuelve agotador. Porque cuando comienzas a hacerlo de esa manera, estás constantemente proyectando, constantemente haciendo el trabajo de manifestar y nunca descansas, no confías, simplemente te estás dejando llevar por la mente y por el ego. Y ese es el problema. La manifestación forzada viene desde la mente, desde el ego, desde el yo necesito controlar esto. Pero la creación real, la creación profunda no viene desde ahí. Viene desde el silencio, viene desde el ser y viene desde el corazón. La obsidiana también me ha mostrado, me ha hablado sobre la manifestación, en el sentido de que cuando quieres manifestar algo y estás haciendo, como dije, listas de deseos, visualizaciones, afirmaciones, mm, pero aunque sea de una manera muy sutil y que no seas consciente que lo estás haciendo, si tienes una pequeña duda, ese pequeño miedito interno de si va a funcionar o de si estás manifestando o haciendo lo suficiente, estás contaminando esa imagen que estás creando. Y me mostraba cómo en realidad, cuando actúas desde, ¿cómo lo explico? Cuando actúas desde la neutralidad del ser, am, sin expectativas, sin emociones, sin emociones negativas, realmente ahí es cuando vas a manifestar. No estás interrumpiendo entonces lo que quieres atraer a tu vida. Y el vacío, bueno, la obsidiana, aunque, bueno, la obsidiana me habla mucho del vacío, me ha hablado mucho del vacío, am, del silencio.
por lo tanto. Y hablando sobre la manifestación y el silencio, ahí es donde se pone interesante porque la ciencia también respalda esto. Cuando estás en silencio, por ejemplo, en meditación profunda, en quietud, tu cerebro cambia. Las ondas cerebrales se desaceleran. Pasas de beta, que son pensamiento activo, estrés, hacer, a ondas alfa y teta, que son de relajación, actividad y acceso al subconsciente. Y en estos estados más lentos y más profundos, accedes a partes de ti que la mente consciente no puede alcanzar. Y es entonces desde ahí, desde ese silencio, donde surgen ideas, que de repente tienes un momento de inspiración, donde de repente encuentras una solución a algo que habías estado pensando pero no habías encontrado antes. Y los estudios sobre la meditación muestran que el silencio no es pasivo, el silencio no es no hacer nada, realmente estás haciendo. El silencio es creativo y tu cerebro está reorganizándose, integrando información, procesando a niveles que el pensamiento consciente no puede. Entonces, cuando mi guía me dijo, en silencio también creas, no estaba hablando solo mm, de algo espiritual, estaba también hablando de un proceso real, neurológico y energético. El silencio es creación. Y aquí está la diferencia clave. La manifestación forzada es simplemente esfuerzo, control, mientras que la creación en silencio es corazón, confianza y permitir. Cuando manifiestas desde la mente, estás forzando que las cosas sucedan, estás proyectando constantemente, visualizando, afirmando. Y sí puede funcionar hasta cierto punto, pero también es agotador porque siempre estás en modo hacer, siempre estás con la mente ocupada en estar haciendo algo, sean afirmaciones, lo que sea, pero estás ocupado, estás controlando, estás intentando controlar el resultado. En cambio, la creación en silencio es diferente porque no estás proyectando hacia afuera, sino que estás descansando hacia adentro. No estás forzando una realidad, sino que estás alineándote con lo que ya es verdad a un nivel más profundo. Y al final eso es cuando dicen que lo que sea que quieres lo sientas como que ya está hecho, es realmente alinearte con una verdad interna que ya existe dentro de ti. Y desde esa alineación, desde ese silencio, la vida se mueve. Y no es porque lo estés forzando o porque mm, hayas hecho infinitas afirmaciones, sino porque ahora estás receptivo a tu mundo interno, porque has dejado espacio para que las cosas funcionen, para que se desplieguen en tu vida. Ahora, eso no significa que no visualices o que no tengas intenciones claras, para nada, no es lo que estoy diciendo, pero sí entender la diferencia entre proyectar desde el miedo, que es al final querer controlar por miedo, básicamente es eso, el control es miedo, a crear desde el silencio, que es estar alineado y confiar y permitir. Porque proyectar desde el miedo es agotador. Viene también de un sentido de carencia, de no tengo esto, así que tengo que forzarlo a existir. Crear desde el silencio es diferente porque viene ya desde la plenitud, de ya soy completo, y desde esa plenitud las cosas se despliegan naturalmente o llegan a ti naturalmente. Entonces, si ves la diferencia, uno es luchar y el otro es fluir. Uno es mente
y el otro es corazón. Y entonces, la parte práctica. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo crear desde el silencio en lugar de crear desde la mente? Primero, dejar de pensar que tienes que estar haciendo manifestación todo el tiempo, es decir, no tienes que estar repitiendo afirmaciones todo el tiempo o todas las mañanas o visualizar obsesivamente qué es lo que quieres. No tienes que hacer demasiadas cosas, ¿no? O trabajar demasiadas cosas a veces, porque a veces lo más poderoso es simplemente no hacer nada, simplemente sentarte en silencio y meditar, como dije antes, que la ciencia ha demostrado que la meditación es hacer algo. Simplemente meditar, respira y simplemente sé. De pronto tienes un momento de inspiración y confía que desde ese silencio estás creando y tal vez no de la manera que esperabas, tal vez no con la cronología que tú esperas, mm, pero estás creando. Se confía en que realmente estás creando. Segundo, em, pregunta desde el corazón, no desde la mente. También tengo otro video por ahí sobre el corazón. Y cuando quieras claridad sobre algo, no lo analices, no lo pienses demasiado con la mente. No lo analices hasta la muerte, no lo analices sí, demasiado. En cambio, lleva tu atención al corazón. Respira ahí y pregunta, ¿qué es verdad aquí? No qué debería ser, sino qué es verdad. Y escucha, en silencio, escucha. También que no siempre llega en palabras, ¿no? Que eso a veces también muchas veces pensamos que las respuestas nos van a llegar mágicamente en palabras a la mente, pero la mayoría de las veces, de hecho, no ocurre así. Puede llegar una sensación o puede llegar una imagen o simplemente sabes, de repente simplemente lo sabes. Entonces, no te sientes esperando palabras o instrucciones. Como dije, la mayoría de las veces no funciona así. Puede ser simplemente saber, de repente sabes y ya está. Eso es creación desde el silencio. Y tercero, y también puede ser de las más complicadas, confía en el proceso. La manifestación forzada viene desde la desconfianza de si no hago esto, no va a suceder. La creación en silencio viene de confianza, de saber que estás alineado con lo que sea que quieres manifestar y que la vida te apoya para que llegue a tu vida. Por lo tanto, no tienes que forzar el resultado, ya estás alineado y con eso que viene en tu vida y ya está. Y sí, requiere fe, requiere soltar el control, pero también es liberador porque no estás cargando el peso de hacer que tu vida funcione a como de lugar, estás co-creando con algo más grande que tú, con la vida misma. Entonces, conclusión, no necesitas estar proyectando para manifestar en silencio, también creas. Y de hecho, algunos de los actos más poderosos de creación suceden cuando dejas de hacer, cuando dejas de esforzarte tanto para que algo suceda, cuando simplemente te sientes alineado, cuando estás en silencio, cuando escuchas, cuando confías en la vida. Así que la próxima vez que te encuentres forzando, escribiendo afirmaciones todo el tiempo, visualizando obsesivamente, tratando de hacer que algo suceda, detente, siéntate en silencio, respira y recuerda, ya estás creando, solo por ser, solo por estar aquí, solo por existir en este momento. El silencio no es vacío,
El silencio es plenitud y desde esa plenitud todo se despliega.